iniciar grabación. Entonces, pues como les decía, vamos a resolver el taller. Entonces, pues bueno, el primer punto, para el primer punto sí había muchas formas de hacerlo, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque pues depende de, pues, de los puntos que usted diera. Sí, mucha gente preguntaba que se lo puedan hacer en GeoGebra. Yo creo que GeoGebra era la mejor forma de hacerlo. O sea, usted montarle un GeoGebra y pues montar el pantallazo. Si usted lo hizo a mano, pues excelente, también está bien. O sea, pero ¿cuál era la idea? ¿Cuál es la idea con este primer punto? La idea con este primer punto pues era entender que era un espacio vector, un campo vectorial. En un espacio vectorial también hay que entenderlo, pero ¿qué era un campo vectorial, no? Entonces, pues es un conjunto de vectores pintados en el plano, ¿sí? Entonces, para cada punto, o sea, la idea con esto era entender que para cada punto le corresponde un vector. O sea, no pasa como las funciones, porque digamos, cuando hablamos de funciones, pues estamos hablando que a cada punto pues le corresponde un número, y aquí no, a cada punto le corresponde un vector. ¿Listo? ¿Cómo era el bosquejo de eso más o menos? Hay esto, hay hay programas que hacen eso tal vez mucho mejor, y pues también es válido, ¿no? Pero entonces, pues digamos, usando aquí la herramienta que ya habíamos construido antes, pues eso más o menos quedaba así. Pues creo que había que poner más puntos, ¿no? Entonces, pues, entonces, ¿qué? Pues entonces, o sea, sí creo que había que poner más puntos, pero pues bueno, desde que más o menos se viera... Espere, no, este no es... Aquí hay que arreglar es este. Entonces, ¿es esto qué? Es 9x menos 3y. Debería 9x menos 3y. Entonces, espéreme, ya ahorita le doy acceso. 9x que era a1 más 3y. Menos 3y es menos 3b1. Entonces, bueno, debió quedar una cosa así. Pues depende, ¿no? O sea, lo que le digo, ¿no? Eso depende de cada... Depende del graficador, pero bueno, más o menos una cosa así. O sea, eso se va intercalando. ¿Por qué? Porque pues por el negativo del y, ¿no? O sea, como en x, o sea, en x se está moviendo bien en x, pero entonces en y eso hace que los vectores positivos tiendan a irse negativos y los vectores negativos tiendan a irse positivos en y. Entonces como que se van cruzando. ¿Sí? Claro, o sea, claro que los que grafican estas cosas, yo la verdad no sé cómo se graficaría eso en Wolfram Alpha, por ejemplo. O sea, tocaría mirar eso cómo se grafica en Wolfram, porque no sé. La verdad no tengo idea cómo se puede graficar eso allá, pero de pronto tal vez así. Vector Field Plot, sí. Entonces, ¿cómo era? Era 9x menos 3y. Entonces 9x menos 3y. No sé si lo pinté, la verdad. Vea, mire. Sí, o sea, esto... No, así tal cual como está. O sea, esto también sirve. O sea, así ve, mire. Los que están sobre el eje... No sé si esto se puede agrandar. No deja. Bueno, o sea, los que están, digamos, en el eje X y en el eje Y, pues entre más se alejen del eje X y entre más se alejen del eje Y, pues más grandes se van a volver. Sí, esto era algo que se veía, ¿no? O sea, mire por lo menos este. Este vector es mucho más pequeño que este que está acá. O sea, ¿por qué? Pues por el 9x. O sea, porque usted de todas maneras lo está escalando, ¿sí? O sea, con el 9x y menos 3y, pues se lo está volviendo más grande. ¿Y qué pasa? Mire, pues cada uno de estos vectorcitos, pues entre más cerca esté al origen, más pequeños se vuelven, pero entre más lejos estén del origen, pues más grandes se vuelven, ¿sí? Entonces, esta era la idea, comprender estas cosas.
comprender cómo esto, comprender cómo esto, cómo pues determina la forma de un campo, determina la forma de cómo por ejemplo actúa una fuerza, cómo actúa el aire, por ejemplo, no sé si. Entonces, bueno, tal vez esto no sea una muy buena representación, ¿no? Pero digamos, o sea, cómo esto pues nos puede representar una magnitud física. ¿Sí? ¿Me entiende la idea? Eso era lo que se quería que entendiera con ese punto. ¿Listo? Lo que le digo, no le mandé solución porque, no le mandé solución ayer porque, pues, bueno, o sea, esto se puede hacer de muchas formas. Sí, entonces vea, como lo hice en GeoGebra es una forma. Como está aquí es otra forma. O como lo haga otro programa también es otra forma, ¿sí? Entonces, pues, no sé si queda claro eso. Pregunto a ustedes. Bueno, entonces, esto digamos que era el primer punto. Ahora, ¿cuál era el otro punto? El otro punto era, bueno, el segundo punto. Este sí podemos hacer las cuentas. Entonces, ¿qué era el segundo punto? El segundo decía que tenemos la curva definida entre 0 y 1 por esto. Esta va a ser la parametrización de la curva. Y calcular este integral. Bueno, la verdad es prácticamente imposible usted sentarse y meter aquí el X, meter el Y y meter el Z y tratar de hacer las cuentas de eso. Eso sale extremadamente difícil. Nada más empezando por las derivadas de X, las derivadas de Y y la derivada de Z para estas cosas sale feísimo. Pero entonces aquí había que hacer lo que les dije todo el tiempo. Todo el tiempo les dije, cuando usted tenga una integral, mi más nj más p por k, una integral vectorial de línea, lo primero que usted tiene que verificar es que el campo sea conservativo. Eso es lo primero que usted tiene que hacer, que ver si el campo es o no es conservativo. ¿Por qué? Porque si el campo es conservativo, pues entonces usted puede calcular una función potencial. En este caso donde es muy complicado reemplazar los parámetros, ¿sí? Entonces, pues usted simplemente llegaba, tomaba el campo, miraba si era conservativo o no, y pues si es conservativo calculaba la función potencial, y eso sí era algo fácil de hacer, porque es que mire, bueno, lo primero era, usted tenía el campo, ¿no? Espérenme, voy a hacer aquí pantalla dividida. Entonces usted tenía el campo, ¿no? Entonces el campo era ¿qué? El campo y cuadrado z a la 3 más 2xy z a la 3 más z cuadrado más esto. Entonces usted lo primero que había que hacer era calcular el rotacional. Entonces, ¿qué era rotacional de f? Entonces usted se va a ver qué era rotacional de f. Y pues, bueno, lo puede hacer por la fórmula o lo puede hacer por el determinante, como quisiera, pero entonces usted calcula el rotacional y al rotacional le da lo siguiente. Entonces, rotacional de f es dp de y, rotacional es, voy a ponerlo aquí que no me cabe, dp de y menos dp de y menos dn de z en i más dm de z menos dp de x en j más dn de x menos dm de y en k, ¿no? Entonces esto en k. Bueno, eso en k. Entonces calculábamos el rotacional, ¿no? Entonces, ¿quién era p? Pues p es este. Sí, p es este que está acá. Entonces, dp de y le da 6
de P de Y es 6XY, 6XYZ cuadrado, 6XYZ cuadrado más 2Z. Eso es de P de Y. De N de X le da menos, ¿no? De N de X es 6XYZ cuadrado de N de Z más 2Z. O sea, note que esto pues le da 0. Sí, entonces ya tiene el primero que le da 0. Ahora usted calcula de M de Z. Entonces, de M de Z le da, de M de Z pues le da 3Z cuadrado Y cuadrado. Sí, eso le da de M de Z. Y de P de X, ¿qué le da de P de X? Pues de P de X le da 3Y cuadrado Z cuadrado más 0. O sea que también le da 0. Y el último era mirar de N de X. De N de X es 2YZ a la 3. Y de M de Y, de M de Y le da, 2YZ a la 3. Entonces menos también le da 0. O sea que rotacional de F es el vector nulo. Rotacional de F es el vector nulo. O sea que F es conservativo. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? ¿O hay alguna pregunta? Pregunten, mano, digan algo. Güey, madre, que nos vamos a ir de todo el curso y nadie dijo una palabra. Me da rabia. Perdón ahí por la grosería, pero no quería decir eso. No, pero en serio, digan algo, man. Entonces, F es conservativo. Si F es conservativo, pues entonces se puede calcular función potencial, porque es que lo que les decía, o sea, lo que les decía ahorita, o sea, tratar de meter tratar de poner allá dentro de la función este t sobre 1 más t cuadrado, este menos t sobre 1 más t a la 4 y este t sobre 1 más t a la 6, o sea, tratar de meterlo de acá es complicado. O sea, bueno, usted los puede meter, pero o sea, hacer las cuentas allá, sacar las derivadas y todo, no sale tan fácil. Entonces, pues bueno, aquí es donde se ve la potencia de una función potencial, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Pues entonces uno para calcular la función potencial, pues lo que hacía era que tomaba esto, o sea, entonces hacía integral de y cuadrado z a la 3 de x. Entonces, ¿eso qué le daba? Pues respecto a x, pues eso le va a dar x y cuadrado z a la 3 más una función que depende de las variables que no están, más una constante de integración. La misma historia, entonces luego integra, luego hace la integral de 2xyz a la 3 más z cuadrado de y, entonces 2xyz a la 3 más z cuadrado, 2xyz a la 3 más z cuadrado de y, más z cuadrado, o sea, todo esto respecto a y. Entonces cuando usted hace esto respecto a y, pues ¿qué le da? Pues le da x y cuadrado z a la 3, pero bueno, esto está multiplicado por 2 y dividido en 2, ¿sí? Más z cuadrado y más h más una función que depende de x y z más una constante de integración. Y la última va a ser integral de 3x y cuadrado z cuadrado más 2yz más 1. Todo esto de z. Entonces cuando usted hace esto que está acá, cuando usted hace eso que está ahí, pues
Cuando usted hace esta integral respecto a z, pues entonces eso qué le da, pues eso le da ¿qué? Eso le da, a ver, le da 3 x y cuadrado z a la 3 sobre 3 más 2y z cuadrado sobre 2 más z más una función gh, vamos a ponerle m en términos de xy más una constante integración. Pero entonces eso que está acá es x y cuadrado z a la 3 más y z cuadrado más z. Entonces esta sería la tercera, pero entonces tenemos que igualar esto que está acá con esto que está acá con esto que está acá. Pues bueno, entonces la función resulta siendo lo siguiente: f de x, y, z, o sea, la función potencial le queda x, note que usted tiene esta acá, usted tiene esta también está acá, y esa también está acá, mírela. O sea que digamos usted ya tiene esa en común en las tres, entonces ya sabe que eso le va a quedar x y cuadrado z a la 3, pero entonces usted la pone una sola vez, ¿listo? Y después, bueno, este g, este h y este m se construyen de las que no están, ¿sí? De las que no se comparten, pero mire que por ejemplo, mire que acá se está compartiendo esta que está acá con esta que está acá, esa sería su g de yz, ¿sí? Entonces, más yz cuadrado más quién, más, y solo le hace falta z, ¿no? Z más la constante de integración. Entonces esta que está aquí es su función potencial. Esa que está ahí es su función potencial. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso? Bueno, entonces la función potencial entonces le haría esto. Bien, pero entonces recuerden que pues cuando uno está haciendo función potencial, o sea, la integral, en realidad es la integral de f.r, ¿no? Sobre la curva c. La integral de f.r, pues si usted tiene que es un campo conservativo, pues es f del punto final menos f del punto inicial, ¿no? Entonces donde b es el punto final y a es el punto inicial. ¿Listo? Entonces pues hay que determinar quién es ese punto final y quién es ese punto inicial y quién lo determina o cómo se determina eso. Pues eso se determina por el valor que tome x, y, z en 0, que es donde inicia el camino, y cuál es el punto donde termina el camino, ¿sí? Que es en 1. Entonces, bueno, en términos, o sea, haciendo las cuentas, uno observa que si tiene x de 0, tiene y de 0 y z de 0, o sea, esto es cuando t es igual a 0, ¿no? O sea, esto que estoy calculando acá es cuando t es igual a 0, ¿listo? X de 0, y de 0, z de 0, pues da 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es usted poner acá donde está x de t, pone 0 y pone 0, o sea, note que no se indetermina, o sea, en 0 esto no se indetermina, entonces como no se indetermina en 0, pues entonces esto le va a quedar 0, 1 más 0, 0 sobre 1 más 0, 0 sobre 1 más 0, 0 sobre 1, 0, 0 sobre 1, 0, 0 sobre 1, 0. Entonces, el punto inicial
El punto inicial es 0, 0, 0. ¿Sí? Y como el punto inicial es 0, 0, 0, pues f es claro que f de 0, 0, 0 pues es 0, porque digamos, es usted poner 0 en cada una de estas componentes, pero al poner 0 en cada una de estas componentes, pues eso le da 0. ¿Listo? Ahora, el detalle es el punto final. Entonces, el punto final va a ser x de 1, y de 1 y z de 1. X de 1, y de 1 y z de 1. X de 1 le da 1 sobre 1 más 1. Pero bueno, casi siempre 1 más 1 es 2. Y 1 es 1. Entonces pues 1 le da un medio. Acá le daría menos un medio y aquí también le daría un medio. ¿Sí? Entonces esto sería un medio menos un medio, un medio. Y entonces hay que poner acá. Entonces en X usted pone un medio, en Y pone menos un medio, en Z pone un medio y así sucesivamente. Para no ponerme ahí a hacer tantas cosas, yo ya había hecho eso por acá. Bueno, ustedes está igual a 1, ¿no? Pues bueno, aquí hice un pequeño truquillo. Donde estamos calculando este d. Mire, ese d es t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Listo? Este número d que está acá. Este número e que está acá es menos t sobre 1 más t a la 4. Y este f que está acá es t sobre 1 más t a la 6. ¿Listo? Entonces, estos puntos, pues ahí está. Esto es un medio, menos un medio, un medio. Este que está aquí es la función evaluada. Entonces, mire que esta es la función x, la que nos dio, ¿no? Nos dio x, y cuadrado, z a la 3, más y z cuadrado, más z. X, y cuadrado, z a la 3, más y z cuadrado, más z. ¿Listo? Esta es la función potencial. Entonces, este punto G que está acá es la evaluación de A en los puntos estos. Vea, si ven, mira, ahí dice. Es que no puedo señalar con otra cosa, pero ahí no. Entonces, ese número que tengo ahí es A de la función. Entonces, A de la función da eso que está ahí, listo, 0.390625, que fue lo que les envié ayer. Pero entonces, eso será F. Eso será F de un medio menos un medio acá, y pues eso le da 0.30 y qué 39063. Pues entonces cuando usted haga f de un medio menos un medio menos f de 0, 0, 0, pues eso le va a dar 0.39063 menos 0, o sea, eso le da 0.39063, y esto que está acá era el valor de la integral. ¿Es claro todo lo que acabo de hacer o no? Sí, profe. Ese era el punto. Pues sí, o sea, había que hacer cuenticas, ¿no? Pero no era nada del otro mundo. ¿Listo? Al igual son 4 personas, ¿no? O sea, los talleres se diseñan para 4 personas. Entonces, pues... listo, así sería el punto. Entonces eso da ese punto. Tercer punto. Bueno, el tercer punto... el planteamiento es fácil, pero sí la integral sale larga. Se puede calcular, o sea, no es una integral que no se pueda calcular, pero sí sale bastante larga. Entonces, pues bueno, ¿cómo sería eso, no? ¿Qué pasa con la función? O sea, la función es esta, ¿no? Guardar. La función es esta. A ver, mire, la función es r igual a seno de 2 teta, ¿no?
seno de 2 teta. Entonces tenemos la función seno de 2 teta, bien. Y entonces de 0 a pi medio, o sea aquí de 0 a 90. Bueno, es que no se va a ver nada porque es pequeño, sale pequeño. Entonces, a ver. Bueno, se mueve para el otro lado, ¿no? Pero esa era el pétalo, ¿no? En ese pétalo, entonces, note que eso es una región cerrada. O sea, eso es una región cerrada, entonces pues podemos usar green. ¿Sí? ¿Qué dice green? O bueno, ¿cómo era la integral? La integral era integral sobre c de 9x cuadrado de x, no, 9y cuadrado de x. 9y cuadrado de x más 9x cuadrado de y. ¿Sí? Esa era la integral. Esa era la integral. ¿Si era, ustedes era ese, no? No, creo que de ustedes era otro. Espérenme, miramos. Ah, no, es sin el 9. Es sin el 9. Entonces quiten el 9 acá. Entonces era así, ¿no? Esta era la integral, ¿cierto? Bueno, entonces eso cumplía el teorema de Green. Entonces usted llega de m de y. Pues de m de y, ¿cuánto le da? De m de y le da 2y. Y de n de x. De n de x le da 2x. Entonces, ¿eso qué le va a quedar? Le va a quedar la integral doble sobre la región de 2x menos 2y de a. Entonces, ¿eso qué le va a quedar? Le va a quedar integral de 0 a pi medios, integral de 0 a seno de 2 teta. ¿De quién? De 2r coseno de teta menos 2r seno de teta. R de r de teta. Entonces cuando usted hacía la primera integral, eso le quedaba, bueno, usted la puede separar en dos, ¿no? Entonces integral de 0 a seno de 2 teta. ¿De quién? De 2r cuadrado coseno de teta r de r menos integral de 0 a seno de 2 teta de 2r cuadrado seno de teta de r. Aquí esta r ya no va. Entonces cuando usted resolvió esta integral, pues resulta que esto que le daba, esto le daba 2 tercios de r a la 3 evaluado de 0 a seno de 2 teta por coseno de teta menos 2 tercios de r a la 3 de 0 a seno de 2 teta por seno de teta. ¿Eso qué le daba? Pues le daba 2 tercios de seno de 2 teta a la 3 por coseno de teta menos 2 seno de 2 teta a la 3 seno de teta sobre 3. Eso le dan esas dos integrales. Y bueno, resulta que cuando uno resuelve esta integral, o sea, esta integral se puede resolver a mano, o sea, uno la puede hacer, pero sale bastante larga. Entonces, pues por eso les dije ayer y por eso les digo que hace falta la comunicación entre ustedes y decir, pues eso estaba muy largo, algo, digan algo, o sea, si no me dicen nada, pues yo cómo me voy a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Esto cuando usted resolvía esta integral, si la hacía a mano o la hacía a programa, esa integral le daba, a ver, pues le digo cuánto le daba esa integral. Esa integral daba 32 sobre 105, esta primera daba 32 sobre 105 y la segunda también le daba 32 sobre 105. Entonces, pues como se estaban restando, pues esto da 0. ¿Sí? Esas dos integrales le dan 0. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que se hacía ahí. O sea, plantear esta integral
y pues al plantear esta integral, pues esta le da 32 sobre 105. Esta que está acá también le da 32 sobre 105. Entonces 32 sobre 105 menos 32 sobre 105 pues le da 0. Y pues ese era el resultado. ¿Claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, claro, sí. Bueno, Profe, o sea, lo importante es que lleguemos a esa integral, ¿cierto? sí, lo importante es llegar a esa integral. Aquí sale el cubo. Lo importante es llegar a esa integral. O sea, si usted llegó a esa integral, bien, ya se le vale. Y bueno, obvio que hubiera encontrado el 0, ¿no? El valor, pues. Bueno, pero si llegó a esta integral, uno le vale el esfuerzo. ¿Listo? Aunque al igual eran 4 personas, ¿no? Pero, pues, bueno, está bien. Entonces, ese era ¿qué? El tercer punto. Cuarto punto. El cuarto punto era un regalo. Pero esos regalos que no se ven nunca. O sea, ese era el regalo de Navidad. No me pidan más de Navidad porque no les voy a dar más de Navidad. Miren. Demuestre sobre cualquier sólido S que cumpla las condiciones del teorema de la divergencia. Pues entonces usted lo único que tenía que decir era esto. Sea S un sólido. Sea S un sólido que cumple las condiciones de teorema de la divergencia. Note que divergencia de f, ¿cuánto le da la divergencia de f? Pues la divergencia de f le da, a ver, la divergencia es la derivada parcial de cada componente respecto a ¿qué? Respecto a x, y, z, o sea, la divergencia de f, recuerde que era la derivada de f respecto a x más la derivada de f respecto a y, bueno, no, perdón, no de f, de m, de n y de p. Entonces, derivada de m respecto a x, derivada de n respecto a y, más derivada de p respecto a z. Y la divergencia de g, pues era la derivada de m respecto a x, más la derivada de n respecto a y, más la derivada de p respecto a z. Entonces, pues, ¿qué dice el teorema de la divergencia? Pues entonces, usted llega y calcula esto. ¿Cuánto le da divergencia de f? Divergencia de f le da 2 más la derivada parcial de lo que acompaña a j respecto a y, pues 3. Venga, aquí agrando por si. Entonces, 2 más 3 más la derivada parcial de z respecto de p respecto a z, pues 5. Entonces, ¿eso cuánto le da? 3 y 5, 8. 5 y 3, 8 y 2, 10. Y divergencia de g. Divergencia de g, pues entonces hace la misma cuenta. Entonces, da 3 más 2 más 5. Pues 5 y 5 son 10. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que la divergencia de f es igual a la divergencia de g. Pero como usted tiene que el sólido le cumple las condiciones, pues entonces la integral de f, bueno, la integral, eso le cumple que la integral sobre la superficie S de f.n ds debe ser igual a la integral triple de la divergencia. Pero ¿cuánto es la divergencia? De la divergencia de f. Pero eso va a ser lo mismo que la integral triple sobre el sólido S. Bueno, aquí frontera S, ¿no? Sobre el sólido S de 10. Pero esto es lo mismo que la integral triple sobre la superficie de 10. Pero ¿eso qué es? Eso que está ahí, pues es igual a la integral sobre S de la divergencia de G. Pero ¿eso a qué es igual? Pues eso es igual a la integral sobre la frontera de S de
g.n de s. Listo. Ya, eso era todo. Eso era todo lo que había que decir. Como lo quisiera decir. O sea, es que esto de las demostraciones es así. O sea, usted escriba como lo quiera escribir, pero lo importante era decir por qué. Y el por qué es pues porque las divergencias son iguales. Entonces, como las divergencias son iguales y el sólido S le cumple las condiciones del teorema de la divergencia, ya lo tiene listo. Eso es todo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno, entonces ese era el cuarto punto, o sea, era escribirlo, o sea, era simplemente escribirlo. O sea, y aquí escribí mucho. El quinto no salía por teorema de la divergencia. ¿Y por qué no salía por teorema de la divergencia? Porque resulta que la superficie esta, o sea, esta superficie no encierra un sólido. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que ocurre es lo siguiente. Esta superficie que está acá, como está dentro del cilindro, donde fuera dentro de la esfera sí. Donde fuera dentro de la esfera sí. Pero es que resulta que esto no le encierra un sólido. Entonces, como no le encierra un sólido, es como si usted tomara una hoja de papel y la envolviera ahí. Pero esa hoja de papel no le encierra totalmente el sólido. Entonces, por eso a usted no le sirve el teorema de la divergencia. Entonces, ¿cómo tocaba hacerlo? Pues como lo vimos inicialmente, calcular una integral de flujo normal. ¿Y cómo? Pues precisamente tomando el vector normal, ¿no? Entonces, bueno, mirando, primero que todo decía apuntando hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculaba uno eso? Entonces uno sabe que flujo de F es sobre una superficie es la integral de superficie de f.n de s, ¿sí? F, entonces F1 ya sabe quién es. F es 2i más 3j, 2i más 3j, no, 2i más 5j más 3k, 2i más 5j más 3k. ¿Listo? Este es F. Ese es F. Y ahora, ¿cómo calcula el vector normal? Entonces, el vector normal usted lo calcula, entonces pues ya sabemos que la superficie es raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, si la superficie es raíz de x cuadrado más y cuadrado, usted entonces va a tener que el normal es así. Está apuntando hacia afuera, ¿no? Entonces recuerda que el normal es la derivada de g menos la derivada de g respecto a x en y, menos la derivada de g respecto a y en j, menos la derivada, menos más k. ¿Sí? Ese será el vector normal. Ese será su vector normal. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues va a calcular las derivadas parciales correspondientes. Entonces, bueno, la derivada de z respecto a x, o bueno, g, recuerda que z es igual a g, ¿no? O sea, z es igual a g de xy. ¿Sí? La derivada de z respecto a x, pues le da menos x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? La derivada de z respecto a y, pues le da menos y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, ya con eso tiene todo, porque entonces, como es este producto punto, pues entonces eso le va a quedar. Nosotros vimos que eso le quedaba la integral sobre la región R. ¿De quién? De las parciales producto punto con f, pero al hacer producto punto, pues entonces le va a quedar menos 2x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, menos 5y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado,
más 3 por 1, más 3. Y todo esto de A. Y todo eso de A. Todo esto de A, ¿sí? Y esta era la integral. Entonces usted llegaba y miraba la región R. La región R, pues entonces ahí es donde entra el cilindro. Porque entonces dice que el cilindro, dice que ¿qué? Dice que dentro, por el cono, ya calculamos el normal, f.n, dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea, era esto. Bueno, de pronto debía ser la gráfica primero, pero bueno. O sea, era el cono, ¿no? Entonces era z igual a raíz. Z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, el cono, y teníamos el cilindro, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. O sea, ¿y quién va a ser el límite de esto? El límite de esto, pues va a ser este círculo que está acá arriba. Bueno, este que está aquí abajo, pues. O sea, cuando usted hace la proyección, o sea, usted mira la intersección. Usted mira la intersección, o sea, de pronto aquí no se alcanza a ver bien. No sé si acá no, es que no la calcula. No la calcula. Pero bueno, o sea, es esta... La intersección, o sea, es este círculo, pero pues esto es un cilindro. Pues resulta siendo el círculo que está aquí en la base, ¿sí? Entonces la región de integración para calcular ese flujo, pues va a ser esta base que tenemos acá, pero nosotros ya sabemos parametrizar esa base muy bien. Entonces la región R pues teta se va a mover de 0 a 2pi y R se va a mover de 0 a 2. Entonces pues esto ¿qué le va a quedar? Pues le va a quedar integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, ¿de quién? De menos 2r coseno de teta sobre r cuadrado raíz de r cuadrado menos 5r seno de teta sobre raíz de r cuadrado más 3 todo esto por r de teta. ¿Es claro esto que está acá? ¿Es clara esa última integral o no? Profe, o sea, usted tomó x como r coseno de teta. Sí, porque hice el cambio a polares. O sea que siempre que sea un cilindro o algo así hacemos el cambio por Alex. Sí, porque es más fácil, ¿no? Pues usted puede hacer la integral, o sea, con cartesianas, pero pues si usted sabe coordenadas polares. Bueno, en realidad estoy haciendo... No, sí, a polares, sí, porque es doble. A polares. ¿Listo? Entonces, pues si usted hacía ese cambio a polares, al hacer el cambio a polares, pues... ¿Y por qué le sirve? Porque le va a quedar integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2 ¿de quién? Entonces, cuando usted saca raíz de r cuadrado, pues eso le queda r. Entonces se va con el r de arriba, entonces le queda menos 2 coseno de teta menos 5 seno de teta más 3r
de r de teta, ¿sí? Pero resulta que, bueno, pues usted puede calcular, o sea, si usted mira este integral, este integral, pues en términos de r no le afecta. Bueno, a los dos primeros términos, ¿no? Porque, o sea, usted esto lo puede separar en tres integrales, ¿no? Integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 2 de menos 2 coseno de teta de r de teta, menos integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 2 de 5 seno de teta de r de teta, y más 3 por la integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 2 de 3 de r de teta. Pero ¿qué pasa? Este que está acá sí le da una integral, pero es que ¿qué ocurre acá? Acá usted puede sacar la primera. Sí, o sea, usted saca aquí la primera, y cuando saque aquí la primera, pues bueno, la integral de 0 a 2 de r, integral de 0 a 2 de r, pues le da 2. Aquí la misma historia, o sea, integral de 0 a 2 de r de 5, pues le da 10. La de 5r, pues le da 10. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el r cae, bueno, no sé si hago esto mejor así, o sea, integral de 0 a 2 de r, pues le da r, le habla de 0 a 2, pues eso que es 2 menos 0, o sea, eso es 2. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, la primera le da menos 4, pero entonces el detalle está en lo siguiente. El detalle es que si usted hace integral de 0 a 2 pi de coseno de teta, pues eso que le da, la integral de coseno es seno positivo, entonces seno de teta de 0 a 2 pi, y la integral de 0 a 2 pi de seno de teta, pues eso le da menos coseno de teta evaluada de 0 a 2 pi. Entonces, ¿esto qué es? Esto es seno de 2 pi menos seno de 0. Menos seno de 0. Y esto es menos coseno de 2 pi menos coseno de 0. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto es 1, esto es 1, con este menos se vuelve menos 1, pero con este menos se vuelve más 1, pero entonces esto le da menos 1, entonces pues todo esto le da 0 y esto le da 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién sobrevive? Pues solo sobrevive la última integral. O mejor dicho, cuando usted calcule esta integral, esta primera integral, esta que está acá, esta le da 0. Esta que está acá también le da 0. Entonces solo le queda la última. Pero la última, espera que aquí escribí esto mal, porque si saqué el 3 no lo meto acá. Entonces hay que calcular esta integral. Pero es que esta integral, ¿quién es? Esa integral es el área del círculo de radio 2. ¿Sí? O sea, esta última integral va a ser 3 por pi r cuadrado. ¿Y cuánto es r? Pues r es 2. Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues va a ser 3 que multiplica a pi por 9. O sea que eso le da 18 pi. Y ahí tiene el valor de toda esa integral de flujo. O sea, el flujo es 18 pi. ¿Es claro todo lo que dije? Pues espere, si les había dicho que daba eso, o aquí hice algo mal. No, profe, a mí me dio 12 pi. Nos había dicho que nos daba 12 pi, profe. Pero entonces hice algo mal. Sí, es que aquí tengo 12 pi. Espere y miro a ver qué hice mal allá. Profe, lo que pasa es que el radio es 2. Ah, yo puse 3. No, ¿Por qué puse 3? Ah, porque me confundí con el 3. Sí, es 4. 4 por 3, 12. O sea, haría un círculo de radio 2 y pongo un 9. En fin. 12 pi. Ya. ¿Listo?
Eso era el taller. No sé, o sea, a excepción de este que la integral sí daba fea. O sea, lo acepto. Este 3 la integral daba fea. Pero el resto, pues no sé, creo que era muy trabajable. ¿Listo? Preguntas, pregunten de una vez. Todo lo que les digo, o sea, si usted en este tercero armó este integral, todo bien, se le vale. La armó, o sea, dejarla armada. Al igual yo creo que todo el mundo va a sacar 5 en este taller, ¿no? Supongo. O sea, eso espero, o sea, mejor dicho, lo que yo espero es que este taller sea lo más fácil de calificar y que yo no me demore en nada calificando y sea simplemente poner qué, poner los, las calificaciones rápido y entregar eso rápido. ¿Listo? Bueno, entonces ese era el taller. Ese era el taller. Y ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que les dije, ¿no? Vamos a... O sea, este era como el repaso, ¿no? Para el examen. O sea, en el examen que entra. Todo lo que está en el taller, ¿no? Entonces... Bueno, no sé si pregunta el bosquejo un campo vectorial, no creo. Pero se va a preguntar algo de campo vectorial, ¿sí? Entonces, pues... está ahí pendiente. Entonces, de pronto, no sé... Algo de campo vectorial, pero algo de las bases de campos vectoriales, ¿no? Entonces, una integral de línea va a salir fija. ¿Qué más sale? Sale algo por Green. Tal vez no esto, o sea, esto no va a salir, o sea, así como está aquí, tal vez no sale, pero algo con Green. Algo con teorema de la divergencia, pero de pronto ahí sí hacer un cálculo con teorema de la divergencia. Y el flujo de F, que no se puede usar teorema de la divergencia. ¿Sí? Porque pues de divergencia también calcula flujo, pero tiene que cumplir unas condiciones. En cambio, pues aquí no se necesita que se cumplan tantas condiciones. Entonces, eso va a ser el parcial. Entonces, pues la idea del taller también era pues que estudiaran, ¿no? Para tener todas las cosas claras. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver este último, o sea, este último es como, o sea, no se va a calificar, pero que no se vaya a calificar no implica que no sea algo, pues, interesante, ¿sí? Y lo vamos a hacer rápido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el teorema de Stokes? El teorema de Stokes generaliza Green. ¿Por qué generaliza Green? Porque Green lo que quiere hacer, o sea, si volvemos a mirar Green lo que quiere hacer es calcular, bueno, hay dos cosas que quiere calcular Green. F.n de S en una curva cerrada, que eso es la divergencia, o sea, ya hicimos teorema de la divergencia. Pero entonces, Green también quiere calcular algo que se llama la circulación, ¿sí? Solo que esto que está acá, o sea, solo que lo que hacía aquí Green era verlo sobre la frontera de un fluido. O sea, usted tenía su fluido, ¿no? O sea, ¿qué hacía Green? Green básicamente nos servía para dos cosas. Green nos sirve para que usted tiene un fluido en el plano, usted tiene un fluido S en el plano. Entonces, ¿qué le dice Green? Green le dice la tendencia del fluido a romper la frontera. Entonces, eso usted lo calculaba como la integral de f.n de S sobre la curva cerrada, que es la que determina aquí la frontera de la región. Entonces, pues usted hacía las cuentas. Esto pues es, digamos, la tendencia a salirse. Y también se calculaba algo que era f.t de S, la integral cerrada sobre C de f.t de S, y lo que quería f.t de S era, pues era mirar cómo era el vector tangente en cada punto.
¿Y eso qué le permitía definir? Eso le permitía definir si el fluido salía, digamos, de manera, o sea, salía directo o salía girando. Sí, o sea, digamos esta partícula que está en este punto XY, pues puede que salga derecho o puede que salga dando vueltas. Entonces que haga algo así, ¿sí? O sea, mientras se va saliendo, que vaya dando vueltas. ¿Listo? Eso era más o menos lo que quería hacer Green. ¿Qué pasa? Cuando estamos en el espacio, pues, no en el espacio, no en el plano, en el espacio. Pues cuando estamos en el espacio, pues tenemos una superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos tener tenemos una superficie, pues entonces el teorema de la divergencia me permite calcular si yo tengo un vector normal acá en este punto. Si yo tengo un vector normal, pues entonces me permite ver si el flujo, digamos, rompe la frontera que le está generando encima de este sólido. Sí, o sea, suponga que yo sumerjo todo el sólido en un fluido. Entonces, ¿qué me permite hacer teorema de la divergencia? De acuerdo a alguna fuerza F que se le aplique. Por ejemplo, la gravedad, o sea, no sé, suponga que usted tiene, no sé, vamos a hacerle dar hambre. O sea, usted tiene duraznos, ¿cómo es que llama eso? Duraznos en almíbar, ¿sí? Entonces usted, bueno, suponga que lo saca de tal manera, o sea, usted lo saca de la botellita que viene, y pues entonces el almíbar empieza a caer, ¿no? Pues, ¿cuál es el campo que está actuando ahí? ¿Cuál sería el campo que está actuando ahí para que el almíbar empiece a caer otra vez? El F. Pues la gravedad, ¿no? O sea, usted llega y tiene el durazno ahí, usted lo sacó, o sea, y si usted mira el durazno, pues entonces ahí empieza a caer con un flujo F, o sea, ese flujo tiene una velocidad F, y entonces ahí empieza a caer el flujo, ¿sí? Entonces, teorema de la divergencia, pues le permite calcular, si usted puede parametrizar ese sólido como una esfera, pues entonces teorema de la divergencia le va a decir cuál es la tendencia de ese fluido a romper el almíbar que rodea el durazno, ¿sí? De acuerdo pues al campo que le genera la velocidad, ¿sí? La gravedad, perdón. Entonces, eso le calcula el teorema de la divergencia. Pero entonces, ¿qué le permite calcular el teorema de Stokes? El teorema de Stokes le va a permitir calcular si digamos eso sale dando vueltas. Claramente con la gravedad no. ¿Por qué con la gravedad no? Porque digamos eso es un campo vectorial que va hacia abajo. Pero ¿qué tal? O sea, puede ocurrir esto, ¿no? Puede ocurrir, no falta, el que tenga un ventilador al frente del tarro de los duraznos, ¿no? No sé. Usted tiene la mesa aquí, ¿no? Entonces tiene aquí el frasquito de los duraznos. Como se han dado cuenta, no sé dibujar muy bien, pero bueno. Entonces usted llega y pum, saca el durazno. Entonces aquí está el duraznito. O sea, supongo que usted lo tiene en la mano, ¿no? Pero entonces aquí hay un ventilador. Entonces aquí hay un ventilador que está echando aire, ¿no? Pues, ¿qué puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir es que claramente el durazno va a empezar a gotear, ¿no? Entonces, el durazno va a empezar a gotear. Pero, ¿qué pasa? Pero usted tiene este ventilador aquí que le está echando aire. Pues, ¿para dónde se van las partículas? No se van directamente al tarro. Van a salir de acuerdo a lo que le diga el vector el campo este. Entonces, pues, si usted está parado aquí, pues muy seguramente se llenó de almíbar, ¿sí? Entonces, pues, esto, o sea, que digamos que haya una influencia externa es lo que permite calcular el teorema de Stokes, pero teniendo en cuenta que eso va a ser un objeto de 3 dimensiones, no un objeto de 2 como teníamos antes, sino uno de 3, ¿sí? O en 3 dimensiones.
Básicamente, en eso es lo que se quiere basar el teorema de Stokes. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que bueno, que para poderlo calcular, pues necesitamos hacer una serie de ¿qué? Como de precisiones. Sí, pero esa es básicamente la idea. ¿Me entienden más o menos lo que vamos a hacer? ¿Me entienden más o menos lo que vamos a hacer? Bueno. ¿Sí me entienden o no? Sí, profe, pero haciendo lo que se entiende mejor, ¿no? Vea. Entonces vamos, eso. Entonces vamos a escribir el teorema y vamos a hacer unos ejemplos. ¿Listo? Entonces teorema. Necesitamos, o sea, lo principal en en estos dos teoremas es que la superficie sobre la que vamos a calcular sea una superficie que sea orientable. Sí, o sea, que tenga, digamos, una parte, o sea, que me encierre algo, pues no sé, que me encierre algo, ¿sí? Que me encierre algo para adentro, o sea, como que, sí, que encierre algo, o sea, que yo pueda diferenciar que haya una parte afuera y una parte adentro, o sea, que no pase como una cinta de Mobius. Entonces, teorema Stokes. Teorema de Stokes. Entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes? Diga, sea S un sólido, sea S un sólido, sea S un sólido de S, o mejor, más que un sólido, una superficie. Si no necesitamos que sea totalmente cerrada, sino una superficie. Sea S una superficie mejor. De S su frontera. Entonces, pues de S es una curva, ¿no? Ahorita entendemos estas cosas. Y N, un vector normal hacia afuera. Un vector normal hacia afuera. Hacia afuera. Y F igual MI más NJ más P por K, un campo vectorial donde las primeras derivadas parciales existen y son continuas sobre S. ¿Y eso para qué? Para el rotacional. Entonces, si T es el tangente unitario a S, si T es el tangente unitario a ds, entonces la integral cerrada sobre ds de f.t ds es igual a la integral de superficie de rotacional de f.n ds. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que me voy a apoyar aquí en el libro para poder mostrarles como la figura para que me entiendan. O sea, es por lo siguiente. Porque digamos, pues... O sea, la idea más o menos de lo que vamos a calcular yo creo que es clara. Pero ¿cómo se calcula? La idea del cálculo es la siguiente, mire. La idea del cálculo es que usted tiene su superficie.
esta superficie es orientable. ¿Qué quiere decir que sea orientable? Que existe el vector normal hacia afuera y existe el vector normal hacia adentro. Entonces, como este vector normal está acá, la curva, esta curva que está acá, este es el borde de la superficie, ¿sí? Y este borde de la superficie, este ds, pues es una curva que está pues orientada de acuerdo al vector normal. Si este vector normal es positivo, pues entonces esta curva debe ser antihoraria. Esta curva debe ser antihoraria. ¿Listo? Entonces, si queremos calcular precisamente eso que les decía aquí de los duraznos, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos, digamos, a tomar la superficie que genera el almíbar sobre el durazno. Vamos a definir la frontera de esa superficie. La vamos a poner en sentido antihorario para que funcione. Bueno, lo podemos también poner en sentido horario, o sea, digamos la dirección de la curva, o sea, por lo menos aquí en esto, o sea, digamos si lo viéramos en un plano, ¿cómo se llama eso? No sé cómo lo llaman por ahí en descriptiva, longitudinal tal vez, no, como de frente pues. Si lo viéramos de frente, pues entonces esta sería, digamos, la superficie del durazno, o sea, viéndola en sentido antihorario, el normal apuntaría hacia nosotros. Entonces, pues, digamos, a mí me interesa es ver cada partícula del almíbar hacia dónde se va. O sea, yo sé que por la divergencia, me hace ver o sea, que la partícula de almíbar se va, ¿sí? O sea, sale del durazno. Pero entonces necesito también conocer, pues, si hacia qué lugar sale. Entonces, ¿eso qué me lo va a determinar? Pues eso me lo va a determinar el vector tangente. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo voy a mirar, digamos, en la superficie, es como si cortara el durazno, y donde lo corte, tomo una partícula ahí y miro según el campo, pues miro hacia dónde se dirige. ¿Listo? O sea, de pronto, mira, aquí me entienden mejor con una superficie fácil de entender. Vamos a hacer otro ejemplo, no vamos a hacer este que está acá, pero la idea es la siguiente. Usted tiene la superficie es este pedazo de paraboloide, ¿sí? Este pedazo de paraboloide hasta z igual a 1, ¿sí? O sea, en z igual a 1 vamos a hacer el corte. Entonces usted tiene su paraboloide, el paraboloide viene completo, o sea, x cuadrado más y cuadrado, o sea, usted sabe que eso va de 0 a infinito. Pero entonces usted ¿qué va a hacer? Va a pasar un cuchillo por z igual a 1 y va a pasar un plano ahí. Usted corta ahí en ese plano. Entonces, y va a mirar de acuerdo a lo que le digan, si le dicen que el vector normal va hacia adentro o el vector normal va hacia afuera. Entonces, en este caso, por ejemplo, el vector normal, mire que va hacia adentro de la superficie, no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, si yo mirara, y si quiere venga y lo miramos aquí en 3D, bueno, venga y voy a quitar esta raíz. O sea, si yo quito esta raíz, pues me queda el paraboloide, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo, o lo que están haciendo ahí es lo siguiente, o sea, voy a quitar este cilindro, o sea, yo tengo aquí este paraboloide, entonces voy en z igual a 1, lo que voy a hacer es que voy a cortar con un plano, entonces voy a tomar z igual a 1. Entonces, ahí en z igual a 1, suponga que ese plano fue un cuchillo que llegó y pasó y cortó esa superficie. ¿Listo? Cuando cortó esa superficie me generó esta curva que está aquí. Voy a ponerla de otro color. Vamos a ponernos sangrientos. Entonces, pues, no mentiras. No, vamos a ponerle un color bonito. Vamos a poner el color amarillo, ¿sí? Para que no digan que aquí promovemos la violencia. En ningún momento. Entonces, o sea, esa curva es amarilla, ¿no? Esa curva amarilla, pues es el corte que generó pasar el plano z igual a 1 por el paraboloide, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mire aquí como están pintando el vector normal. El vector normal lo están pintando hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo están pintando hacia adentro, es porque el vector normal es negativo.
¿Y eso qué implica? Pues eso implica que esta curva que está acá, yo la estoy orientando en sentido no antihorario, sino en sentido horario. Y usted se preguntará, ¿y cuál es la diferencia entre ponerla en sentido horario y ponerla en sentido antihorario? Pues en ponerla en sentido horario, pues me va a determinar un cambio precisamente en este vector normal que usted necesita para poder calcular la integral. En este vector normal que está acá, pues recuerde que si la curva está en sentido horario, quiere decir que el vector va hacia adentro, entonces no tomamos n, sino que tomamos menos n. Yo no sé si yo debía hacer eso por acá en integrales de superficie. No sé si lo hice acá en teorema. Aquí miren esto. Mira acá. Cuando hacía las integrales de flujo, ¿no? Cuando hacía las integrales de flujo decía que esto era el vector n hacia afuera, o sea que el fluido se mueve hacia afuera. ¿Sí? Entonces note que el vector normal pues tiene una característica particular de acuerdo a la superficie G. ¿Sí? Z igual a G de XY. Entonces, ¿qué pasa? Tener el sentido del vector normal me va a determinar pues este vector normal, y pues mire que este vector normal pues hace que la cuenta cambie. ¿Listo? Mira, aquí está, vea. Entonces, si es en sentido horario, como yo estoy poniendo la curva, va a tomar es menos n. Entonces este será el vector normal hacia adentro. Bueno, creo que he hablado mucho, pero ahora sí me entienden más o menos la idea. Voy a traer esa agua porque ya estoy seco. ¿Sí? Sí, profe, pero digamos en esos ejercicios así se toma en sentido horario siempre o dependiendo del caso. ¿Cómo que no le entendí? O sea, que en esos casos siempre se toma el sentido horario o dependiendo del caso se toma el sentido. No, eso depende de lo que le digan. Ahorita miramos que los ejercicios le van a decir, tome el horario, tome el antihorario. En realidad pues depende del contexto. Va a depender del contexto. O sea, muchas veces hay que sacarlos del contexto. ¿Sí? Pero no, pues casi siempre los ejercicios que uno hace acá pues son horario o antihorario. O sea, le especifican. ¿Sí? Bueno, entonces, calcular ese vector normal. Entonces, para poder calcular ese vector normal necesitamos la superficie. ¿Sí? Necesitamos la superficie y necesitamos el vector que determina el campo. ¿Listo? Bueno, ya que tengo ya ahí todo eso montado, vamos a ¿qué? Vamos a pensar en un problema que puede salir de ahí. O sea, digamos, vamos a calcular, ejemplo. O sea, digamos, ya tenemos ahí casi todo, ¿no? Entonces vamos pero aquí en este. O sea, en este entonces vamos a poner un ejemplo ahí rápido. Vamos a poner entonces un ejemplo ahí rápido. Entonces, ejemplo. ¿Por qué con este lápiz? Espere que la pluma está muy chiquita. Ejemplo, y ahora quedó muy grande. Espérenme. ¿O era esta misma? Sí, es esta misma. No, es que no me gusta que quede tan finito porque no se ve. Ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, tenemos la superficie. Entonces, sea. No vamos a hacer el del libro porque en el libro ya está hecho, ¿sí? Entonces, ¿para qué uno hace los ejemplos que están en el libro y ya están hechos? CF igual, a ver, vamos a hacerlo el siguiente. Vamos a hacer X en Y menos Y en J más XZ en K más XZ en K. CF, verifique el teorema de Stokes
verifique el teorema de Stokes sobre z igual a x cuadrado más y cuadrado sobre z y su intersección con el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y como su frontera. O sea, es decir, nuestra superficie, ¿quién es? Pues es lo que está aquí, o sea, este límite que está acá arriba, pues este límite está dado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? O sea, si yo pongo aquí x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pues tengo que precisamente la superficie que estamos mirando, la superficie que vamos a mirar, pues es esto, ¿sí? Pero entonces, pues digamos que las condiciones son parecidas, ¿listo? Donde C, aquí hace falta especificar, donde la curva frontera ds está orientada de manera horaria. Listo, entonces, ¿qué dice el teorema de Stokes? Bueno, resulta que ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular lo siguiente. Bueno, la integral sobre la superficie de f.t ds, esto es lo mismo que la integral de f.r de r, ¿sí? Sobre la curva C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que parametrizar la curva esta amarilla. Pero bueno, esa curva amarilla es fácil de parametrizar porque pues es un círculo de radio 1, ¿sí? Entonces uno como parametriza un círculo de radio 1, como r coseno de teta y como y igual a r seno de teta. Pero donde r es 1, ¿sí? Porque es un círculo de radio 1. Entonces pues la parametrización nos va a quedar simplemente x igual coseno de teta y y igual a seno de teta. ¿Listo? ¿Cómo nos va a quedar entonces la integral? Ah, bueno, y z igual a 1, ¿no? O sea, z igual a 1. ¿Por qué z igual a 1? Porque pues es donde se hizo la intersección, ¿no? O sea, es donde está la curva. O sea, esta curva que está acá, si yo la quisiera ver girando en el sentido pues que estamos diciendo, va a ser algo así, miren. Va a ser algo así, o sea, yo voy a poner un deslizador acá, voy a ponerle t. ¿Listo? T se va a mover de 0 a 2pi para que le dé toda la vuelta, ¿no? Pero entonces va a irse de manera decreciente porque es en sentido horario. Ya me van a entender la idea. Y entonces vamos a poner un punto de la siguiente manera. Va a ser coseno de t, seno de t, 1. ¿Por qué 1? Porque usted necesita que el punto pues esté sobre la circunferencia esa. Si voy a quitar el cilindro, mire, si en el punto A, este punto A vamos a ponerlo grande para que lo vean. Mire, ese punto A que está ahí, ¿sí? Ese punto A que está ahí, voy a quitar el plano Z, este plano, no, esa es la superficie. Este plano, voy a quitar el plano, ¿sí? Porque pues ya vemos. Entonces mire, ¿cómo se va a mover esto? Esto se va a mover de la siguiente manera, en sentido horario. Pero vea que para que se mueva en sentido horario, este t se debe mover no de 0 a 2pi,
no de 0 a 2pi, sino de 2pi a 0. ¿Me entienden la idea? Porque está diciendo que se mueve horario, no se mueve antihorario, sino que se mueve horario. O sea, se mueve al revés. ¿Listo? No sé si están perdidos, o sea, no sé si me entienden todo lo que estoy diciendo. O sea, para que se mueva horario me toca mandarlo mover al revés. Entonces, para mandarlo mover al revés yo necesito que el ángulo se mueva de 2pi a 0 en vez de 0 a 2pi, porque si lo pongo a moverse de 0 a 2pi se va a mover en sentido antihorario, que es la forma positiva como se va a mover ese ángulo. ¿Listo? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre decir horario y antihorario. ¿Bien? Profe, Cuéntenme. en este caso así porque la normal va hacia adentro. Sí, eso. Como el normal va hacia adentro, entonces tiene que mover horario. ¿Sí? Ujú. O sea, aquí hay que meterle mucho de. Esto se llama. Bueno, esto es algo de geometría diferencial, ¿sí? Se llama geometría diferencial. Pero sí, o sea, hay que también meterle mucha intuición. Sí, o sea, meterle mucha intuición, tratar de entender el problema, tratar de verlo, o sea, de tener algo de visión espacial para poder comprender pues todo lo que está metido ahí, porque vean que hay varias cosas metidas ahí, ¿no? Entonces, va a ser esta integral, pero como parametrizamos, pues parametrizamos como coseno de t, y digamos que teta va de 2pi a 0. O sea que esta integral va a ser, esto va a ser lo mismo que va a ser lo mismo que integral de x, ¿cómo es el campo? El campo es x de x menos y de y más xz de z. Pero note que de x ¿qué le da? Pues de x le da menos seno de teta, ¿no? De y le da la derivada de seno es coseno. Coseno de teta. Pero esta entonces de z le da 0. Sí, o sea, mire que es calculada una integral de línea normal. Es calculada una integral de línea. Entonces, ¿eso qué le va a quedar? Pues le va a quedar coseno de teta, seno de teta, integral de 0 a 2pi. Menos integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a 2pi de quién? Integral de 0 a 2pi de, a ver, será seno de teta. Ah, pero aquí me falta un menos, ¿no? El menos de la integral. Menos, entonces será seno por de y, pero de y ¿quién es? Es coseno de teta, más 0, porque como de z es 0, pues anula todo este pedazo. Entonces es resolver esta integral. Y resolver esta integral, pues, bueno, ¿cómo resolvemos esa integral? Profe, Cuénteme. pero el teta no iba de 2pi a 0. Ah, sí. Gracias. Sí, o sea, va de 2pi a 0. De 2pi a 0, ¿sí? Entonces es resolver estas integrales, pero pues yo creo que no son muy difíciles, ¿no? Porque, o sea, usted dice que u es por lo menos coseno de teta. Entonces, ¿quién es de u? De u es ¿qué? De u es menos seno de teta. Entonces, si usted dice u igual a, si teta es 2pi, pues entonces u ¿qué le va a dar? Pues le va a dar coseno de 2pi, pero coseno de 2pi es 1. Y si teta es 0,
pues entonces ¿cuánto le va a dar u? U le va a dar 0. ¿Sí? No, u le da 1. U le da 1. Bueno, pues resulta que este integral pues le da 0, ¿no? ¿Por qué le va a dar 0? Porque pues es claro que cuando usted ponga aquí integral de 1 a 1, de u, pues la integral de 1 a 1 es 0. Sí, eso es una propiedad ya de integrales. Y aquí también le va a quedar lo mismo, o sea que ese flujo o esa integral que estaba calculando usted ahí le va a dar 0. ¿Es claro eso o no? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, cuando usted tenga integral de a hasta a de cualquier cosa, eso siempre es 0. ¿Bien? Ahora, eso que está ahí, o sea, ese 0 tengo que ser capaz de sacarlo por medio de la integral de superficie de rotacional de f.n de S, ¿no? Bueno, resulta que ¿quién va a ser el rotacional de F? Entonces nos toca irnos a calcular el rotacional de F. Pues bueno, nosotros sabemos acá el rotacional, pues ya lo hicimos ahorita, pero entonces para no demorarnos así mucho, porque pues ya se va a acabar la clase, entonces podemos poner aquí el rotacional, ¿no? Entonces curl de quién, curl de quién, rotacional de x menos y más xz, entonces será x menos y xz. Entonces el rotacional de eso da 0 menos z 0. Entonces rotacional da 0 menos z 0. ¿Listo? Y el normal, ¿cuánto nos va a dar el normal? Pues el normal nos lo da la superficie. Ah, pero nosotros ya hemos hecho... Uy, aunque este normal va a dar feo. Ah, no. ¿El normal qué va a dar? Pues recuerda que el normal... pero recuerda que nos toca el normal hacia adentro, ¿no? Entonces es la derivada de g respecto a x en y más la derivada de g respecto a y en j menos k, porque va hacia adentro. Y tenemos que g es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Pues me va a dar 2x en y más 2y en j menos k. ¿Sí? Y cuando hagamos, entonces, ya tenemos el rotacional. El rotacional nos dio 0 menos z 0. El normal nos da esto. Pues entonces, rotacional de f punto n, ¿qué nos va a dar? Rotacional de f punto n nos va a dar menos z por 2y. Entonces eso nos da menos 2yz. Esta va a ser. Y ahora entonces habría que calcular la integral sobre la región de la región donde está definida la curva, o sea, la proyección de la región. Y pues mire la proyección de la región. La proyección de la región pues es este círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a ser? Pues va a ser integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 2 de menos 2 y es r seno de teta. Z es, z será entonces menos 2yz, pero entonces z es x cuadrado más y cuadrado, entonces será r cuadrado coseno cuadrado de teta, bueno, r cuadrado, ¿no? ¿Sí? R de teta. ¿Listo? Entonces habrá que calcular esta integral y esta integral debe dar 0. ¿Me entienden la idea?
Pero, pero note que ese integral va a dar cero y es fácil ver por qué da cero. Ese integral va a dar cero por lo siguiente, porque mire que usted, digamos, puede separar este seno de teta. O sea, usted calcula la integral del R. La integral del R no le va a dar cero. La integral del R seguramente no le da cero. Pero de todas maneras usted va a llegar a un punto donde la integral del R le da un número, pero le va a quedar integral de 0 a 2pi de seno de teta. ¿Sí? La integral de 0 a 2pi de seno de teta sí es 0 por una sencilla razón. Por la sencilla razón que usted, o sea, con un argumento que gráfico, ¿no? O sea, 3 pi medios y aquí quedaría 2 pi, ¿no? O sea, entonces acá, toma acá, toma acá, toma acá, toma acá. ¿Qué es la integral? La integral es acumular área. Entonces, esta área que usted acumula acá es esta misma área que usted acumula acá. ¿Sí? Entonces, esta área que está acá, pues esta es esta misma área que está acá. Pues entonces integral le da 0. Y así obtiene que esta integral le da 0 sin siquiera calcularla. ¿Me entiende la idea? No sé, a veces siento que meto muchas cosas de todos lados, pero pues para tratar de que me entiendan las cosas mejor, ¿sí? O sea, y mire que uno puede ver cuánto le va a dar una integral antes de ni siquiera calcularla. Es que ni la calculé, o sea, simplemente analizando lo que ocurre ahí. ¿Listo? ¿Más o menos claro todo lo que he dicho? ¿O no? El grupo del silencio. Bueno, en fin, entonces pues, o sea, mire que, ¿qué hace teorema de Stokes? O sea, teorema de Stokes le permite calcular eso, estas cosas de esta, por lo menos esta integral. O sea, a veces sale más fácil por este lado, a veces sale más fácil por este lado, ¿sí? Entonces, pues digamos, le permite a usted pues ver las dos formas de calcular y además pues le permite entender eso de cómo sale una partícula. O sea, usted tiene la frontera, tiene la partícula sobre la frontera, pues entonces a usted le interesa ver cómo esa partícula se mueve, ¿sí? Entonces la puede hacer de las dos maneras. Entonces en realidad usted ¿qué está calculando ahí? O sea, en realidad ¿qué significa ese cero? Ese cero lo que le está diciendo es que el campo ese que se introdujo ahí, ese campo que se introdujo ahí, no le está haciendo ningún efecto a la partícula. O sea, la partícula se está moviendo sobre su frontera que está ahí, pero ni se sale hacia afuera, no sé si se salga, pero al menos sabemos que no sale girando, sino que sale derecho. Sí, ya tocaría calcular teorema de la divergencia, o ya tocaría calcular la divergencia de esa partícula para ver si sale hacia, si se expulsa, pues. Pero digamos, en sentido de que salga o no salga girando, no sale girando. ¿Me entienden la idea? Bueno, eso era lo que quería decir hoy respecto al taller. Vamos a dejar estos 10 minutos ¿para qué? Para pues si tienen alguna duda respecto a otra cosa, pues aprovechen. Ya que es la última clase, pues si no nos despedimos y nos vamos. Profe, el parcial el lunes. Sí, 6 de la mañana.
¿Cuántas preguntas son, profe? Sí. Más o menos. Ah, listo. Bueno, no siendo más, pues un placer haber estado este semestre. Esperamos que ¿qué? Pues que pase.